Buenas tardes, alumnos. Continuamos con las clases de sistema tegumentario. Hoy día vamos a tratar el tema de esos desórdenes dermatológicos inflamatorios, pero que sí son de origen infeccioso. La semana pasada habíamos visto esta misma imagen para empezar a hablar sobre lo que eran los desórdenes inflamatorios no infecciosos. Esta semana los que vamos a tratar son estos de acá, los que también son inflamatorios pero son infecciosos. Y había dicho también que la forma más fácil de clasificarlos era en base al agente etiológico. Podríamos dividirlas en aquellas originadas por parásitos, por hongos, por bacterias o por virus. Empezaremos hablando de aquellas infecciones ocasionadas por hongos. Los hongos son microorganismos que normalmente yo los puedo encontrar en la piel. Son saprófitos, es decir, que no causan enfermedad, están en todos los hábitats del mundo. Muy pocos de ellos son capaces de producir enfermedad en los humanos. Y la mayor parte de estas enfermedades en humanos están localizadas o limitadas exclusivamente a piel o a tejido celular subcutáneo. Y esto es porque el individuo tiene sus defensas conservadas. Pero en aquellos pacientes cuyas defensas están alteradas, como por ejemplo un paciente con VIH-Sida, estos hongos pueden provocar las llamadas infecciones oportunistas, que incluso pueden llegar a ser letales. Existen dos tipos de hongos, los llamados levaduras y los llamados moho. Los hongos de tipo levadura son aquellos que crecen como células individuales y que se reproducen de manera asexual, mientras que los mohos crecen formando largos filamentos que se denominan hifas. Acá tenemos una microfotografía. Esta es una hifa, un hongo filamentoso con sus gemaciones. Las infecciones en piel, también conocidas como micosis, se clasifican en superficiales y profundas. Las profundas son aquellas en las que está comprometida la dermis y el tejido celular subcutáneo, mientras que las superficiales se les conoce como tiñas y están confinadas exclusivamente a la epidermis y a sus anexos, como son el pelo o las uñas. Hablando de estas últimas, de las tiñas o de las micosis superficiales, la mayoría son causadas por dermatofitos. Los dermatofitos son hongos que pueden ser de estos tres grupos: Microsporum, Epidermophytum o Trichophytum, y se caracterizan porque parasitan únicamente las capas córneas o los epitelios muertos, como son la epidermis, el pelo y la uña. De estos dermatofitos, algunos son antropofílicos, es decir, que la transmisión es de humano a humano. Suelen generar una respuesta inflamatoria crónica o muy leve, o en todo caso no existe respuesta inflamatoria. Otro grupo son zoofílicos, es decir, se transmiten desde animales a humanos, suelen generar una respuesta inflamatoria bastante intensa con pústulas y vesículas. Y otro pequeño grupo son de tipo geofílico, los encuentro yo en la tierra, y de ahí pueden comprometer al humano o en todo caso al animal. Y la reacción que desencadenan es de tipo moderada. Estos hongos que causan las micosis superficiales o tiñas tienen la característica de que producen una enzima queratolítica. Esta enzima les permite digerir la queratina, con lo que se provoca la descamación superficial de la piel o la desintegración de la uña o en todo caso la caída del pelo. Para el diagnóstico de estas micosis superficiales se suele utilizar el hidróxido de potasio, porque lo que hace el hidróxido de potasio es desintegrar al tejido humano, de modo que solamente queda el microorganismo, o sea, el hongo, como para poder evaluarlo. Dos de los animales que comúnmente pueden actuar como agentes transmisores de estas micosis superficiales son los gatos y los perros. Y esto también lleva a otra característica común que tienen las dermatomicosis superficiales, y es el hecho de que es más común de encontrarlas en niños. Lo que hace el hongo una vez que llega a la piel es se mete a la capa córnea y empieza a crecer.
formando una lesión de forma anular o en forma de anillo o circinada con una gran respuesta inflamatoria que va a sanar el tejido que está en la parte central. Por eso se ve de coloración normal y características bastante parecidas a las de la piel que está preservada, mientras que el borde de la lesión luce eritematoso, suele ser elevado, puede presentar descamación y se conoce como borde activo porque es la zona donde el hongo está degradando, está destruyendo la queratina y va a ir avanzando en ese sentido, de manera centrífuga, hacia los bordes, hacia las partes de la piel normal. Incluso puede llegar a confluir con otra lesión y formar el llamado patrón policíclico. En este borde activo también puedo encontrar yo lesiones de tipo papular o también vesicular. Las tiñas reciben el nombre dependiendo de la zona corporal en la que se las encuentra. Por ejemplo, la tiña corporis es la tiña que está en el cuerpo. Puede ser causada por cualquiera de las 3 especies de los dermatofitos. Suele afectar con mayor predilección a los niños, pero puede afectar a cualquier edad. La transmisión acá es bastante común a partir de gatos, perros o de otros niños que tienen ya la infección. La lesión clásica es la que ya hemos descrito, es una lesión ovalada o redondeada con bordes eritematosos, elevados, bien definidos y suele ser bastante pruriginoso. El tratamiento es con antimicóticos, por lo general de vía tópica, o sea, en crema, aplicando a la zona de la piel comprometida. La tiña a nivel de la cara se llama tiña de la cara o tiña facei. Por lo general, esta es causada por trichofito. Las lesiones son similares a las que hemos descrito hasta hace un momento y el tratamiento también es con antimicóticos vía tópica. La tiña capitis o la tiña del cuero cabelludo es el tipo más frecuente de infección micótica en niños que están comprendidos entre los 3 y los 14 años. Viene a ser la infección a nivel del cuero cabelludo y del tallo del pelo. Las lesiones son de color grisácea, redondeada, y acá viene una característica especial, sin pelo, porque como el hongo destruye la queratina del pelo también ha sido destruida, entonces hay una alopecia debido a esta tiña, o en todo caso, si yo tracciono un poco los pelos, estos se rompen con facilidad. La zona más común comprometida es la parte posterior de la cabeza. También se trata con antimicóticos, pero acá ya es necesario administrarlos por vía oral. Una complicación que puede tener esta llamada tiña capitis o tiña de la cabeza es cuando se sobreinfecta con alguna bacteria y en ese momento resulta ser dolorosa, con formación de pústulas, induración y que recibe el nombre de querium de Celso. O sea, es una tiña capitis que se ha sobreinfectado con una bacteria. Y como ven, las características macroscópicas y obviamente también las microscópicas van a cambiar. Tiña cruris es aquella que se desarrolla adyacente a los genitales, por ejemplo, los pliegues inguinales. La lesión es exactamente la misma, ¿no? Ovalada con bordes eritematosos y suele ser pruriginosa. La tiña pedis es la que da en los pies, también se le conoce como pie de atleta y es la dermatosis micótica más frecuente. Afecta principalmente la zona intertriginosa, las plantas, como vemos en esta imagen, acá está en la zona del intertrigo, y también los bordes o las partes laterales de los pies. Las lesiones suelen ser descamativas, algunas son dolorosas, erosivas, pueden provocar incluso que se fisuren, o sea, que aparezca una lesión de tipo secundaria. Suelen exacerbarse en clima caluroso debido a la sudoración y a la humedad, el uso de zapatos ajustados, la natación en piscinas comunitarias y que no tengan el aseo adecuado. El tratamiento acá es con
antimicóticos tópicos, o sea, con crema, pero adicionalmente hay que dar antimicótico por vía oral, o sea, los llamados sistémicos. Una complicación que puede tener este tipo de tiña localizada a nivel de pie es la llamada reacción dermatofítica o también conocida como fenómeno de IDE, dermatofitide o tricofitide. ¿Qué quiere decir esto? Es una erupción cutánea que se da a nivel de manos, por lo general, y que es una respuesta a las toxinas que produce, que elabora este hongo, y que se da en personas que desarrollan una alergia a ese hongo. Entonces las lesiones son de tipo vesicular, pueden incluso llegar a ser ampollares y son bastante pruriginosas, como cualquier reacción alérgica. Entonces, adicionalmente, hay que darle tratamiento también para este proceso alérgico que está desarrollando la persona en respuesta al hongo. La tiña manu, en la que se localiza en la mano, suele ser secundaria también a una tiña de localización en piel. Lo más clásico es que sea unilateral, o sea, una sola mano sea la comprometida y se caracteriza porque la zona que con mayor frecuencia se compromete es la palma o la parte palmar de los dedos. Las lesiones suelen ser escamosas o secas y como complicación pueden provocar tiña a nivel de las uñas. El tratamiento acá también es con antimicóticos en crema, o sea, tópicos, pero también hay que adicionarle antimicóticos por vía oral. La tiña unguium, o también llamada onicomicosis, es aquella en la que el compromiso es a nivel de las uñas. Como dije, puede ser una consecuencia o una complicación de una tiña manu. Esta lesión suele iniciar en el borde de la uña, o en el borde libre, mejor dicho, haciendo que se torne de color blanquecino a plateado y luego se va volviendo amarillenta o parda. Puede permanecer de esa forma durante años o también puede progresar, haciendo que la uña se vea más engrosada, que la coloración se torne más amarillenta. Incluso la placa unguial se degrada completamente, se lisa. Eso se conoce como onicolisis o destrucción de la placa unguial. Se puede llegar incluso a separar del lecho unguial. Este tipo de micosis es la más complicada en cuanto a tratamiento, ya que acá se requiere definitivamente tratamiento por vía oral y el tiempo que se tiene que dar es de 4 a 6 meses por lo menos, cuando hablamos nosotros de las onicomicosis en mano. Pero si la onicomicosis está en pie, el tiempo aún es más prolongado, puede llegar incluso a requerir tratamiento por un año. Y en las dos, el tratamiento tiene que ser sistémico. Desde el punto de vista histológico, como hemos dicho que el hongo se aloja o tiene predilección por la capa córnea, lo que vamos a ver es en una biopsia de piel, precisamente en la capa córnea es donde vamos a encontrar localizados el hongo. Existe una coloración que se llama PAS, que significa ácido periódico de Schiff, que permite ver las estructuras micóticas de un color más violeta o rosado magenta, haciendo que sea más fácil de identificar. Esta es la misma dermatomicosis superficial, pero esta es con una coloración de hematoxilina eosina. Se ven las formaciones micóticas, en este caso son nifas, pero se ve mucho mejor si las comparamos utilizando una coloración de PAS. Entonces lo que se suele hacer es eso. Primero se observa con hematoxilina eosina y luego se hace la confirmación con la coloración de PAS. Hablemos ahora sobre las infecciones bacterianas. Las bacterias son parte normal de la flora de la piel. La mayoría no resultan ser patógenas, pero cuando lo son pueden producir infecciones ya sean de tipo superficial o de tipo sistémica. El impétigo es una infección bacteriana producida en la mayoría de los casos ya sea por estreptococo del grupo A o por estafilococo piógenes. Es muy contagioso y predominante en lactantes y niños pequeños. Existen dos formas de presentación, el impétigo no buloso y el impétigo buloso. Tienen características diferentes. Por ejemplo, la epidemiología, el impétigo buloso es mucho más abundante,
prácticamente el 70% de los casos de impétigo corresponden a esta variante. Ambos comprometen a niños, pero en el caso del impétigo buloso, estos suelen ser mucho más pequeños. Pueden incluso comprometer a recién nacidos o niños que están en el periodo neonatal, aunque también puede comprometer a niños un poco más grandes. En cuanto a la clínica, las lesiones más tempranas en aparecer suelen ser únicas, suelen medir entre 2 a 4 milímetros, son eritematosas de tipo mácula, que rápidamente van a evolucionar y se van a convertir en una vesícula o en una pústula. En cambio, en el impétigo de tipo buloso, las lesiones de frente son vesículas que son pequeñas, pero que rápidamente se transforman a ampollas o bulas. En el estadio tardío, las lesiones del impétigo no buloso pueden presentar erosión superficial con la formación de una costra amarillenta del color de la miel y que se llama costra mielicérica, y es el fenómeno en el que es más fácil de ser infeccioso al resto de la piel. En el caso del impétigo buloso, la fase tardía se caracteriza básicamente por ampollas que son grandes, son flácidas, o sea, son blandas, no están completamente llenas de líquido, o sea, no están a tensión. Suelen medir por encima de los 5 centímetros de diámetro. Después de ello se rompen y forman una gran zona denudada, rodeada con eritema. La distribución, las dos comprometen cara, el impétigo no buloso adicionalmente extremidades, el buloso, el tronco, las nalgas, el perineo, las axilas y las extremidades. El impétigo no buloso va con leve crecimiento de los ganglios, o sea, linfadenopatías leves, mientras que el buloso usualmente no va con síntomas sistémicos, pero sí puede ir con un poco de decaimiento, fiebre y diarrea. El curso clínico es, en el caso del impétigo no buloso, es autolimitado, resuelve por lo general en 2 semanas, mientras que el impétigo buloso toma un poco más de tiempo, le toma entre 3 a 6 semanas el solucionar. Esto es hablando sin tratamiento. En cuanto a las complicaciones, el 5% de los casos de impétigo no buloso causados por Streptococcus pyogenes pueden provocar lo que se conoce como una glomerulonefritis postestreptocócica, es decir, un proceso inflamatorio a nivel de los glomérulos renales que puede provocar síndrome nefrótico, pero por lo general son de evolución favorable. Para el impétigo buloso hay que valorar mucho el grado de inmunidad del paciente, porque se puede producir gran cantidad de toxina que puede diseminarse y provocar el llamado síndrome estafilocócico de la piel escaldada, con una gran pérdida del epitelio superficial porque el compromiso acá es mayor. Acá tenemos una imagen de cómo luce un impétigo no ampollar o también llamado no buloso o no contagioso. Acá lo importante es recordar que la mayoría de los casos de impétigo corresponden a esta variante, y lo otro es que el principal agente causante acá es el estreptococo grupo A. Las lesiones, como ven, suelen ser más en cara, pero tienen cierto predominio por la región perioral, alrededor de la parte nasal, en la parte del filtro del labio superior. Puede comprometer también el mentón. Y en la característica clásica, ¿no? La presencia de esas costras mielicéricas, color miel, que son obviamente lesiones secundarias que están destinadas a caer. Y recordar también acá que la complicación que pueden tener estos pacientitos es la de una glomerulonefritis postestreptocócica. El otro tipo, el impétigo ampollar, también llamado buloso o también llamado estafilocócico, solamente es el 30% de los casos, se caracteriza por la presencia de ampollas. Inicialmente fueron vesículas, pero rápidamente progresan a ser ampollas, y estas ampollas pueden extenderse, medir más de 5 centímetros o confluir y ya transformarse en lo que sería un síndrome de piel escaldada, cuando el compromiso es más extenso. Y acá el agente causal es el estafilococo. Acá tenemos más imágenes. Estas corresponden a niños más pequeños, deben estar dentro del primer año de vida,
Como se dan cuenta, puede comprometer zonas de tronco. Acá se ve muy bien que el tamaño de las ampollas es bastante considerable, compárenlo con el tamaño del ombligo. Acá tenemos otro caso en la zona perianal y perigenital. En este caso, la ampolla es de localización subcorneal. Recuerden lo que habíamos visto en la semana anterior, en la que se habló de los tipos de ampollas de acuerdo a su localización en los estratos. Y también recuerden que otras enfermedades han visto ustedes en las que histológicamente se correlaciona con una ampolla de localización subcorneal. Acá estamos viendo el impétigo buloso, que su complicación, su consecuencia más grave sería la de terminar siendo un síndrome estafilocócico de piel escaldada. Acá tienen más lesiones. Esto es en zonas de pliegues, alrededor de la nariz. Hablemos ahora entonces de las infecciones virales. Los virus son patógenos intracelulares que dependen de las células vivas del huésped para poder reproducirse. No tienen una organización celular así como la tienen otro tipo de células, pero sí contienen ADN o en todo caso contienen ARN. Y esa es la forma clásica en la que se dividen, ¿no? Virus que son ADN o virus que son ARN. Los que causan lesiones a nivel de piel por lo general son los virus ADN. Estos lo que van a hacer es invadir al queratinocito, van a empezar a reproducirse y van a causarle lesión o muerte celular. Las enfermedades de origen viral han ido aumentando en cuanto a incidencia debido a que se ha venido utilizando antibióticos de manera irracional. Y estos antibióticos lo que hacen es alterar la flora normal de la piel. Y lo otro es también el uso de corticoides tópicos a nivel de piel y que lo que hacen es disminuir el sistema inmune cutáneo, permitiendo de esta manera el que pueda proliferar este tipo de microorganismos. Una infección causada por virus es la que produce las llamadas verrugas. Las verrugas son lesiones bastante frecuentes en niños y en adolescentes, pero pueden encontrarse en cualquier grupo etario. Se deben a un virus que es el virus del papiloma humano, o PBH. Su transmisión es por contacto directo con un sujeto que está infectado o en todo caso por autoinfección o autoinoculación. Este virus del papiloma humano, como necesita de las organelas de las células para poder reproducirse, va a tener gran afinidad por las células cutáneas que están en reproducción, que vienen a ser las basales. Entonces, el virus va a tener que hacer todo este recorrido desde la zona de contacto, o sea, a nivel del estrato córneo, va a ingresar y va a llegar hasta las células basales. En esas células basales va a proliferar y finalmente las va a terminar destruyendo. Tienen una serie de proteínas víricas, dentro de ellas la E6 y la E7, que son las más importantes, y que le van a permitir a este virus el poder dividirse dentro del queratinocito sin tener ningún tipo de problema. Luego este queratinocito que ya está invadido, está con el virus, va a empezar a ascender como lo hace cualquier otro queratinocito. Y cuando llegue a los estratos más superficiales es donde va a expresar las características clásicas de una infección por virus del PBH. Y estas características hacen que la célula reciba el nombre de coilocito. Y es lo que por lo general ven los patólogos cuando evalúan las biopsias o cuando evalúan los papanicolaos, que son frotis sacando la parte más superficial del epitelio escamoso, pero no queratinizado, o sea, el que está localizado en mucosas. En este caso, el examen de Papanicolao se hace en la mucosa vaginal o en la mucosa del cuello uterino, con la finalidad de hacer diagnóstico de alguna lesión preneoplásica. Y esto es porque dentro de los múltiples tipos de virus de papiloma humano existe un grupo que tiene relación con el desarrollo de cánceres.
Por ejemplo, los serotipos 16, 18, 31 y 33 son los que están más asociados con las lesiones de tipo preneoplásicas o las de tipo carcinoma de cuello uterino. En cambio, los serotipos 6 y 10 están más asociados con lesiones no neoplásicas o con lesiones no preneoplásicas y por lo general ocasionan verrugas de cualquier otra localización que no sea la de la zona genital. Las verrugas por lo general son autolimitadas, suelen resolverse solas en el plazo de 6 meses o incluso hasta 2 años. Su apariencia, su aspecto va variando dependiendo del tipo de PBH y de la localización donde se encuentren. Las más comunes son las que están en la zona genital y las que están en piel. Las que están localizadas en zona genital son consideradas de transmisión sexual y recuerden lo que les decía hace un rato. Dependiendo del serotipo pueden ir o no asociadas con la formación de lesiones preneoplásicas o de cáncer. Se clasifican en 3 grupos, las llamadas verrugas comunes o vulgares, las verrugas planas y las verrugas plantares o palmares. Acá estamos viendo en imagen las de tipo verruga vulgar o verruga común. Viene a ser el tipo más frecuente de verruga. Se puede encontrar en cualquier lugar, pero son más predominantes a nivel de manos, como ven en las dos imágenes, sobre todo en la superficie dorsal. Y otra zona de localización bastante común es la periunguial, o sea, alrededor de las uñas. Suelen aparecer como pápulas, se ve claramente que son lesiones elevadas, de color gris hasta incluso blanquecinas, pueden medir entre 0.1 hasta 1 centímetro. La superficie suele ser rugosa, como ven acá. La verruga plana, o sea, el segundo tipo de verruga, es más frecuente a nivel de cara, como ven en esta imagen, o también en la superficie dorsal de las manos. Se trata también de pápulas, pero acá son poco elevadas. Incluso parecieran que estuvieran a nivel del piel, pero en realidad sí están un poquito sobre elevadas. Son de superficie lisa, de un color pardo claro, suelen ser también pruriginosas. El tercer tipo de verrugas cutáneas se localizan a nivel de, como el nombre lo dice, palmas o plantas. Son lesiones ásperas, descamativas, que pueden medir hasta 2 centímetros de diámetro, incluso pueden confluir y formar unas zonas de mayor dimensión, pueden llegar a confundirse con un callo, como ven esta lesión acá. Y esos son los 3 tipos de verrugas cutáneas: la verruga vulgar o común, la verruga plana y las verrugas plantares o palmares. Cuando hablamos de la verruga genital, el otro nombre que recibe es el de condiloma acuminado. Estas son llamadas verrugas venéreas o verrugas genitales. Se presentan en la zona genital, como por ejemplo en el pene, ven acá, en la región perianal. Suelen ser múltiples, elevadas, de superficie irregular, y son consideradas como enfermedad de transmisión sexual. Las características histológicas comunes a todas las verrugas son la hiperplasia de la epidermis, que por lo general es de forma ondeante, como se ve acá. Se le conoce como hiperplasia verrucosa o también como hiperplasia papilomatosa de la epidermis. La otra característica histológica importante es la vacuolización del citoplasma, lo que se conoce como coilocitosis, y que clásicamente se ve en los estratos más superiores o más superficiales de la epidermis. Lo que estamos viendo acá es un queratinocito y acá lo tenemos esquematizado. Estos son los bordes del queratinocito. Tenemos el núcleo del queratinocito, pero vemos un gran agujero o una vacuola perinuclear, lo que se conoce como el aro perinuclear, y el citoplasma queda desplazado hacia la periferia. Estas 3 características hacen lo que se llama la coilocitosis, y a estas células se les llama coilocitos y vienen a ser la expresión histológica
más característica de la infección por el virus del papiloma humano. Los otros virus no tienen este tipo de aspecto. Este es prácticamente el único que va a darles esa característica. Entonces, cuando nosotros hablamos de infección por virus del papiloma humano, histológicamente se traduce en hiperplasia y coilocitosis. ¿Y qué es la coilocitosis? Es la transformación que sufre un queratinocito que está afectado por el virus del papiloma humano y que hace que se aparezca un halo claro, un halo transparente alrededor del núcleo. Otro virus común de infectar al humano es el virus del herpes. El virus del herpes simple existe de dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. En el caso del virus del herpes simple tipo 1, generalmente se asocia a infecciones de la orofaringe. Se le llama también herpes labial porque esta es una zona bastante común de compromiso. ¿Cómo se propaga? Por gotitas respiratorias o por contacto con la saliva infectada. La infección inicial por lo general es asintomática. Solamente un pequeño grupo de personas, un 5%, desarrolla lesiones a nivel de la mucosa de boca o la mucosa oral con crecimiento de ganglios, o sea, adenopatías a nivel cervical y con compromiso general como fiebre. Se le conoce también como gingivoestomatitis herpética y es la forma clínica sintomática de primoinfección más frecuente para lo que es el virus del herpes simple tipo 1. En el caso del virus del herpes tipo 2, produce el llamado herpes genital, que es también considerada una enfermedad de transmisión sexual. Esto era bastante específico antes, pero ahora con el cambio de costumbres sexuales a la existencia del sexo oral, se ha visto que el virus del herpes tipo 1 también puede comprometer la zona genital y el virus de tipo 2 también ocasiona lesiones a nivel de las comisuras labiales. Provoca úlceras que suelen agruparse, están localizadas por lo general en esta región, el surco balano prepucial, pueden comprometer también el glande, el prepucio, se asocian al crecimiento del tamaño de los ganglios a nivel de la región inguinal. En el caso de la mujer vamos a encontrar las mismas lesiones, pero a nivel de labios por lo general. Para cualquiera de los dos casos, ya sea herpes virus simple tipo 1 o el herpes virus simple tipo 2, cuando la lesión está activa es cuando existe el mayor riesgo de la transmisión de virus a otras personas. Son bastante dolorosas, la curación se da entre 10 a 14 días. En el caso del virus del herpes simple tipo 1, a veces pueden estas lesiones aparecer postestrés en días cercanos o aledaños a la menstruación, entre otros. El herpes zóster, o también llamado culebrilla, es una enfermedad viral también. Es provocada por el virus de la varicela zóster. Es una enfermedad aguda que se caracteriza por una erupción de tipo vesicular localizada distribuida sobre una región de un dermatoma. Viene a ser el resultado de la reactivación de una infección por el virus varicela zóster que estaba latente, alojado a nivel de los ganglios de la raíz dorsal sensitiva desde el momento de la infección primaria y que luego se reactiva. Durante ese periodo de reactivación, el virus viaja desde los ganglios donde estuvo alojado hasta la piel del dermatoma correspondiente a ese ganglio nervioso. La incidencia va aumentando con la edad. Es más común encontrarlo en pacientes mayores de 60 años debido a que ellos tienen un sistema inmunitario disminuido, sobre todo la inmunidad celular, y también en aquellas personas que tengan lo mismo, ¿no? Deficiencia inmunitaria, pero ya no asociada a la edad, sino por alguna enfermedad, como por ejemplo es el VIH-Sida o los pacientes que están recibiendo inmunosupresión por alguna enfermedad, por lo general de tipo autoinmune, los que están recibiendo quimioterapia o radioterapia. Las lesiones del herpes zóster suelen estar precedidas, es decir, que antes de que aparezcan las lesiones propiamente dichas, la zona del dermatoma suele presentar un dolor tipo quemazón,
Eso se llama dolor urente. O también una sensación de hormigueo con bastante sensibilidad, es bastante dolorosa. El roce mismo de la ropa suele desencadenar el dolor. Y el prurito también es bastante común de encontrarlo. Dentro de los dermatomas más comunes, que son foco de compromiso para estas infecciones por el herpes zóster, son los dermatomas a nivel torácico y los dermatomas en cara, específicamente hablando de lo que es la distribución del nervio trigémino. Otras regiones también comprometidas, pero no tan frecuentes como estas dos, son la región cervical y la región lumbosacra. Como ven, las lesiones aparecen como una erupción de vesículas agrupadas con base eritematosa. Suelen ser unilaterales, o sea, van a estar en un solo lado del tronco, por ejemplo, o un solo lado de la cara. Las vesículas va a llegar un momento que se van a secar, van a formar costras, como se aprecia acá en la niña, y eventualmente van a caer. Estas lesiones suelen desaparecer entre 2 a 3 semanas de iniciada la enfermedad. La neuralgia posherpética, que es un dolor agudo, urente, que persiste más allá del mes o de los 3 meses después de la resolución de las lesiones en piel. O sea, esto soluciona, pasan 3 meses y el paciente sigue con esa sensación dolorosa urente. Y hay pacientes incluso que toda su vida persisten con este dolor. Eso es lo que se denomina la neuralgia posherpética. En el caso del compromiso por trigémino, la complicación más grave que puede tener es la afectación ocular, que puede conllevar a una ceguera permanente. Y finalmente acabaremos con las infecciones por parásitos. Se entiende por parásito cualquier microorganismo que obtenga beneficios de otro desde el punto de vista biológico. Dentro del grupo de los parásitos podemos hablar de los protozoos, podemos hablar de artrópodos o podemos hablar de mitos. Para la clase de hoy solamente vamos a hablar de los llamados artrópodos. Los artrópodos incluyen a las arañas, los escorpiones, garrapatas, ácaros, piojos, chinches, abejas, pulgas, moscos, mosquitos y ciempiés. Todas esas van a causar lesión cutánea por diferentes mecanismos o con diferentes todas van a causar lesiones cutáneas con diferente patrón clínico de reacción. O sea, aquí tenemos esquematizada una garrapata, un piojo, un ácaro y una pulga, que vienen a ser los más comunes dentro de todo el grupo de los artrópodos. ¿Cómo es que los artrópodos pueden producir lesiones? Son múltiples las formas, ¿no? Estas 4 son las más importantes. Pueden tener un efecto irritante directo, es decir, las secreciones del artrópodo o partes de este van a provocar una irritación de la piel. Otra forma en la que causan lesión es cuando provocan una respuesta de hipersensibilidad inmediata o tardía a partes del artrópodo o a secreciones inyectadas o retenidas. Otra forma sería cuando se ven los efectos específicos de un veneno. Por ejemplo, cuando las arañas muerden. El veneno que inocula va a provocar una serie de efectos. Algunos venenos son tan potentes que pueden provocar problemas cardíacos. Lo otro es que pueden actuar como vectores para infecciones secundarias, como en el caso de los mosquitos en Leishmania, que ya habíamos visto. La pediculosis es causada por piojos. Son 3 especies de piojos que pueden provocar enfermedad en los humanos. Una de ellas es el Pediculus capitis, que provoca la pediculosis humana a nivel del cuero cabelludo. El otro es el Pediculus corporis, que provoca la pediculosis humana, pero que se aloja a nivel de las ropas de la vestimenta. Y finalmente la pediculosis púbica, también provocada por el Pityrus pubis, también conocido como ladilla, que también es considerada una enfermedad de transmisión sexual. Estos piojos tienen un ciclo de vida. El adulto deposita sus huevos y produce un material que pega ese huevo al tallo del pelo.
Después de 8 días, esos huevos eclosionan y sale una ninfa. Esa ninfa va a ir creciendo hasta llegar al estadio adulto, se va a reproducir y nuevamente va a poner los huevos. Y este ciclo se va a repetir una y otra vez. Entonces podemos encontrar nosotros a este artrópodo como liendre, que viene a ser la forma del huevo alojado o adosado al pelo, o sea, ese de acá, y es la que vemos en la imagen. Este es el pelo, este es el huevo y acá está dentro alojado el bebé del piojo. Esto se conoce como liendre. Una vez que este bebé piojo sale, se transforma en una ninfa de fase 1, que mide más o menos 1 milímetro. Esa ninfa va a ir creciendo, va a transformarse en ninfa de fase 2, en ninfa de fase 3 y finalmente va a hacerse adulta, que es esta de acá, que esta ya está apta para reproducirse y va a repetir el ciclo. Acá en la imagen, esta es una microfotografía donde se ve una ninfa en estadio 1 o en fase 1, una ninfa en fase 3 y un piojo adulto. La pediculosis capitis, o sea, la que da a nivel del cuero cabelludo, es la más común. Produce gran prurito y por lo tanto puedo encontrar yo lesiones secundarias por el rascado, como son las escoriaciones. A menudo puede también sobreinfectarse, produciéndose impetiginización y crecimiento de ganglios, o sea, adenopatías. Se contagia por contacto directo y es más frecuente en los niños. Lo que están viendo ustedes son básicamente liendres adosadas al tallo del pelo. La pediculosis corporis, también llamada enfermedad del vagabundo, acá el piojo, que lo tenemos acá, y todos los huevitos que ha colocado este piojo están alojados en la vestimenta. Pueden producirse otras enfermedades por presencia de este piojo adicionalmente a la pediculosis corporis, como serían el tifus exantemático y la fiebre recurrente. Las lesiones a nivel de piel suelen ser pápulas muy pruriginosas que también pueden escoriarse como consecuencia del rascado. Puede quedar como zonas de hiper o de hipopigmentación una vez que sana. La pediculosis púbica es una enfermedad que se transmite por el contacto sexual. Como el nombre lo dice, el piojo acá se va a alojar en los pelos del pubis y en las zonas pilosas adyacentes, aunque también puede llegar hasta cejas y pestañas por los diferentes hábitos sexuales. Las lesiones que producen suelen ser máculas pruriginosas con un tono grisáceo, azulado, debido a que el artrópodo en su saliva tiene una serie de enzimas que degradan la hemoglobina y esa degradación de la hemoglobina es la que le confiere ese color medio grisáceo o medio azulado que tiene. La escabiosis o sarna es otra enfermedad producida por un artrópodo, en este caso pertenece al grupo de los ácaros. Este ácaro se llama Sarcoptes scabiei. Acá ven una imagen en 3D y esta es una microfotografía. Se transmite por contacto directo o contacto estrecho con alguien que ya está infectado. Lo que hace el parásito es meterse entre los estratos de la piel, cavar una especie de túnel. El punto de entrada fue se metió, cavó una especie de túnel y a medida que va avanzando va depositando sus huevos. Es lo mismo que vemos acá en la imagen histológica. Este viene a ser el parásito, o sea, el Sarcoptes scabiei, y estos vendrían a ser los huevitos que ha ido dejando en su trayecto por las capas de la epidermis. Las zonas donde con mayor frecuencia se encuentran estas lesiones por la escabiosis son a nivel de axilas, en la cintura, la región perigenital, las muñecas, el dorso de manos, las rodillas, la parte dorsal del pie, la región perianal. Son bastante pruriginosas, por lo que el paciente se rasca con bastante frecuencia y con bastante rigurosidad.
provocando lesiones de tipo escoriación, que son fáciles de sangrar. Puede también provocar liquenificación de la zona de la piel comprometida, como ven acá en este paciente, que es un paciente adulto mayor. Nosotros podemos encontrar dos tipos de lesiones, las llamadas lesiones específicas y las llamadas lesiones reactivas. Las lesiones específicas son aquellas en las que yo puedo encontrar el parásito, es decir, encontrar el ácaro. Y ahí tenemos el llamado surco acarino, que viene a ser una lesión elevada, lineal, y las llamadas vesículas perladas, que viene a ser esta de acá, que se trata de una vesícula o de una pápula que mide entre 2 a 3 milímetros al final del surco acarino. Y acá, en esta zona, en la vesícula perlada, es donde yo voy a encontrar al ácaro específicamente. Este surco acarino representa precisamente ese túnel que zanja el ácaro a medida que se ha ido metiendo entre las capas de la epidermis y colocando los huevitos. Los sitios donde es más común encontrar estas lesiones específicas son la cara anterior de las muñecas, como vemos acá en este paciente, los espacios interdigitales, o sea, el intertrigo, las nalgas, el pene y el escroto. No afecta la cabeza ni el cuello, salvo en niños. En los niños sí podría, en algunos casos, afectar esas zonas. Las lesiones reactivas son, en estas yo no voy a encontrar el parásito, sino son una consecuencia del paso del parásito. Y son de dos tipos, las llamadas pápulas, o sea, lesiones elevadas, y la otra es la liquenificación, lesión secundaria que vimos la semana anterior, y es debido al intenso prurito que ocasiona este parásito. Entonces, el rascado constante provoca este tipo de lesiones ya secundarias. El prurito es mucho más intenso durante la noche. Finalmente, la llamada sarna noruega, o también conocida como sarna costrosa, es la sarna que afecta a pacientes inmunocomprometidos, como los pacientes con VIH o a personas con alteraciones mentales o con muy mala higiene. En esta hay un gran número de ácaros y se producen lesiones eczematosas hiperqueratóxicas generalizadas. Como ven, todas las partes de esta persona que vemos en la foto, todas están comprometidas. Todas presentan las mismas lesiones hiperqueratóxicas, por eso se ven medio blanquecinas. Es muy contagiosa, irónicamente son muy poco pruriginosas. Se trata de un compromiso generalizado. Bueno, jóvenes, eso es todo. Con esto hemos concluido esta teoría sobre desórdenes inflamatorios infecciosos que afectan la piel. Es una pequeña muestra. Ustedes revisan otros libros, van a darse cuenta que hay N de enfermedades infecciosas que pueden comprometer la piel. Hemos visto las más comunes, aquellas que es bastante probable que ustedes vayan a encontrar dentro de la práctica de cualquier profesional de salud.